Bienvenido a la transmisión de hoy. Hemos tenido una serie de varias semanas sobre llenarse del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y estamos encontrando respuestas en las Escrituras sobre este tema. Así que si tienes una Biblia, tómala, pero al menos escucha con atención y deja que la palabra de Dios sea tu autoridad final en este tema. Y me encanta lo que dijo Juan el Bautista. Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él los bautiza en el Espíritu Santo. Estamos descubriendo a Jesús no solo como el Salvador, sino como el Bautista también. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, en este mensaje en particular. Ya quiero leerlo. Compartamos la palabra juntos. Había una señora en nuestra iglesia. Ella y su esposo se mudaron ahí después de años y años y años con nosotros. Estábamos en el momento de la adoración y ella bendecía a Dios. Comenzó a cantar en otras lenguas. Resultó que la mujer sentada atrás de ella era judía y había venido a revisar la iglesia. Y le tocó el hombro y le dijo: habla hebreo de forma maravillosa. Y ella dijo: yo no hablo hebreo. Ella dijo: estaba alabando a Dios en perfecto hebreo. La señora judía se volvió parte de la iglesia. Fue una señal para ella. Y a través de los años he conocido a muchas personas que han estado en un servicio con alguien hablando en lenguas, o tal vez durante un tiempo designado de la adoración, algunos bendiciendo a Dios, alabando en lenguas, y muchas personas a través de los años dijeron: no sabía que era eso. Nunca había oído nada así en mi vida, pero algo me pasó y sabía que Dios estaba en ese lugar. A través de los años a muchas personas les llamó la atención y vinieron a Dios. Fue una señal para ellos. No estoy diciendo que lo explica todo. Me siento como una vasija de barro diciéndole a otro montón de vasijas de barro lo que es un jarrón. Y estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, pero la Biblia dice que las lenguas pueden ser una señal para los incrédulos, y hemos visto qué pasa. Vayan al capítulo 14 conmigo, por favor, al verso 23. Así que toda la iglesia se reúne en un mismo lugar y hablan en lenguas. Y entran algunos que no entienden o no creen. ¿No dirían que ustedes están muy locos? Y si fuera todo lo que pasara, sí, básicamente es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. No es un verso que ordene que está mal que alguien o incluso todos adoren a Dios en lenguas durante un tiempo designado. De hecho, veremos eso luego en el mismo capítulo, verso 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Tener un tiempo designado en el que algunos pueden adorar a Dios en otras lenguas no está fuera de orden. El problema en Corinto es que estaba fuera de orden. Las personas querían hablar en lenguas todo el tiempo en el servicio. Y si hicieras eso, imagino que la gente diría: es una iglesia de locos. Pensarían que estás de mente, que eres ignorante o desinformado. Me voy a encargar de la parte de la desinformación esta noche. Lo hago en todos los servicios. Si estás ahí y alguien honesta y transparentemente nota que la iglesia ha crecido, hay retos inherentes en los dones del Espíritu operando. No conoces a todos. Los extraños vienen y quieren algo y hay problemas para poder oír de este lado del auditorio, y hacemos lo mejor que podemos. Hay muchas cosas que pasan en los grupos pequeños, más en las reuniones de oración y otras cosas que pasan en un servicio donde nuestro principal enfoque, y creemos por el Espíritu Santo, es predicar para ganar personas para Cristo y enseñar la palabra de Dios. Esa es la prioridad que el Espíritu Santo nos ha dado, y a veces el Espíritu puede ir en una dirección y seguramente lo seguiremos. Hay retos y veo que conforme crece la iglesia ha tenido sus dificultades. Y si tenemos una charla que viene en lenguas y alguien las interpreta o pasa algo más, si has estado en un servicio, sabes que en general toma un momento y digo algo al respecto. Menciono la Primera de Corintios, capítulo 12 o capítulo 14. Me tomo un momento para explicar lo que es para los que están desinformados.
para los que no saben, tal vez para los incrédulos que están en la iglesia. Pero francamente, espero que siempre sea un tema. Y seguirá siéndolo mientras las personas estén siendo salvadas y la iglesia crezca. Siempre habrá personas desinformadas y siempre tendremos incrédulos. Siempre habrá necesidad de explicar. El momento en que tendremos que dejar de explicar o hacer algo es cuando muramos. Podemos llamarnos una iglesia llena de espíritu y todos saben qué pasa. Significa que no hay incrédulos en los servicios. Significa que no hay gente desinformada y hambrienta y comenzamos a morir en la viña. Agradezco que tengamos un poco de caos divino y que tengamos que explicar cosas de vez en cuando y que algunos digan, ¿qué rayos es todo esto? ¿Qué sucede? Significa que la iglesia está creciendo, que las personas están llegando. Y necesitamos ser sensibles a las personas con diferentes antecedentes que no han tenido una experiencia de llenarse del Espíritu. O personas con denominaciones diferentes. Necesitamos ser sensibles a los incrédulos. Creo que lo hacemos, pero no hasta el punto de omitirlo. Quiero que oigan, no hasta el punto de omitirlo. Hace poco hablaba con un amigo, es pastor de una iglesia bastante grande, pero no mencionan al Espíritu Santo, al menos no sobre hablar en lenguas, y el bautismo del Espíritu Santo es un tema prohibido ahí. Pero él sí tiene el bautismo. Habla en lenguas este pastor y tuvimos una larga conversación porque conozco su historia. Viene de una familia que fue salvada con el fuego pentecostal. Y todos sus parientes durante generaciones están salvados. Y su iglesia se pierde de esto. Hay toda una generación que no sabe nada sobre eso porque es tan sensible al incrédulo que lo omitieron. Y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Conoces la realidad de tu vida? ¿Conoces la bendición de tenerlo en tu vida? Y lo practicas en tu vida. No se lo das a las personas, aunque veas las olas sacudiendo el bote. ¿Saben? Cuando Janet y yo estuvimos en San Luis la semana pasada para la boda de la hija de nuestros amigos, un amigo llamado Reinhard Bong realizó la boda y predicó durante el servicio. He conocido a Reinhard por muchos años y tuvimos la oportunidad de comer juntos y platicar. Y le hice unas preguntas y volví a escuchar historias. Y él compartió una historia cuando salimos a comer sobre su familia en Alemania, no cristianos totales, paganos completos, vivían en una pequeña aldea en el bosque y fue antes de que él naciera. Y su abuelo se enfermó tanto y sufría continuamente y los doctores no podían hacer nada por él. Se moría y estaba con dolor continuo y todos en la aldea sabían que le dolía porque lloraba todo el día, gemía del dolor y vivía en la miseria. Y un misionero norteamericano de Asambleas de Dios se perdió y terminó en las faldas de la pequeña aldea en el bosque. Y cuando conoció a alguien en la aldea, así es como se presentaba el misionero, decía, ¿hay alguien en la aldea que esté enfermo? Y ellos dijeron, camina hacia el centro de la aldea y oirás los gritos. Sí, tenemos a alguien. Caminó hacia el centro de la aldea y escuchó los gritos. Fue a la puerta y esto es lo que dijo cuando conoció a la familia. Dios me mandó aquí a mostrarles que Jesucristo fue levantado de los muertos. Y oró por el abuelo. Fue sanado de inmediato, se levantó de la cama, hubo lágrimas y llanto. Toda la familia fue bautizada con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Y ese fue el legado de Reinhard. Y de joven, creo que de 8 años, cuando un hijo dijo, voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, él dijo, voy a ser misionero en África. Y mantuvo su palabra. Y de hecho alcanzaron 67 millones de personas que llenaron tarjetas de decisión en el continente africano. Sorprendente. 55 millones en los últimos 10 años. Pero comparto esto porque el otro hermano con quien estaba platicando, el pastor, su herencia y la experiencia de su familia es muy similar a eso. Y por temor a ofender, sé que necesitamos ser sensibles, lo sé. Creo que puedes ser lleno del Espíritu Santo y ser normal. Yo creo que puedes.
pero no queremos perder la bendición de esta fuente increíble para desatar el poder de Dios. Y francamente, la iglesia puede ser un caos a veces. Es un hecho. En Proverbios 14:4 dice: donde no hay bueyes, el granero está limpio. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Donde no hay bueyes, no tienes que limpiar, pero si quieres los beneficios de los bueyes, tienes que lidiar con las cosas que los bueyes dejan en el establo. La idea es que si vas a tener crecimiento en el corazón y en asistencia y todas esas cosas, tendrás que lidiar con algunas cosas. La iglesia puede ser un caos a veces. Y no lees sobre ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que no tenga un poco de caos y tenga que trabajar en cosas. Llegan nuevos creyentes que tienen un historial pagano. Eso sucede y hay personas que vienen de esto, personas que vienen de aquello. Y entonces dicen: oigan, tenemos una iglesia llena de personas imperfectas, ¿o no? Y yo me paro en la fila y digo: yo primero. Yo soy una vasija imperfecta de barro hasta las axilas. Tengo todo tipo de cosas en las que Dios trabaja en mi vida. Y el hecho de que esté aquí hace que la iglesia sea súper imperfecta. ¿En serio? Y volviendo a la iglesia de Corinto que estudiamos aquí, en sus servicios había poca enseñanza. Si acaso, básicamente quería hablar en lenguas sin interpretación. No había orden en el servicio. Ninguna de esas cosas sucedía. De nuevo, en el capítulo 14, vamos al verso 4 de nuevo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Es una línea para ustedes. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. La principal meta de la iglesia es edificar. Parece que la iglesia de Corinto no estaba siendo edificada, porque había mucho desorden. No había enseñanza, las personas hablaban en lenguas, nunca había interpretación, era un caos. Y les está dando una guía aquí. Verso 6. Hermanos, si ahora fuera a hablarles en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Si vengo a hablarles en lenguas, si no les doy una interpretación, no les doy una revelación, o si no hay una profecía, si no hay doctrina, no hay enseñanza, y aparentemente no había mucho de eso en la iglesia. Tal vez había algunos, pero lo principal era hablar en otras lenguas. Verso 7. Aún con los instrumentos, como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá cuando hacen un sonido si no lo dan distintivamente? ¿Cómo sabrán si es platillo o tambor? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se preparará para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que sean para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Le hablo a Dios desde mi espíritu. Mi mente no entiende las palabras. Verso 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu o en otras lenguas, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? No entiende lo que dices. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Voy a señalar, se explica solo aquí, pero en el verso 6 dice: si vengo a ustedes hablando en lenguas, habla sobre algo que está dirigido al cuerpo de la iglesia. No es una lengua devocional. Si vengo a ustedes hablando en lenguas
Y de nuevo en el verso 19 dice, para que pueda enseñar a otros también, de nuevo es algo dirigido al cuerpo. Y creo que sería legalista usar esto y decir que nunca nadie debería cantar o alabar a Dios en lenguas durante un tiempo designado de alabanza dirigida al Padre. Dice, si vengo a ustedes, lo hago de esta manera. No está hablando del tiempo donde la iglesia, por consentimiento mutuo, levanta sus voces. Algunos hablan en español, otros hablan en alemán, otros tal vez en otras lenguas. Eso no está prohibido. De hecho, lo que haría eso es robar el espíritu de esto. Pasa por alto el contexto y la historia detrás de este libro y detrás de estos capítulos. Ya casi estoy llegando al final. Quiero ver algunas regulaciones y guías para presentar los dones de la iglesia y solo vamos a ver un par de cosas por el tiempo. Ya casi termino. Primera de Corintios 14, verso 27. Si hablan en lenguas, que hablen 2 o a lo mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si hablan en lenguas, 2 o 3 personas máximo, Dios puede decidir lo que tiene que decir con ellos y pide un intérprete. Y personalmente creo que está prohibiendo la interpretación competitiva. Que si una persona está interpretando algo y piensas, sabes, yo no entendí eso y tengo el don, voy a reinterpretarlo, eso está prohibido. De niños, es divertido. Le estaba diciendo a alguien que tenía una botella de agua. Preguntó, ¿te gusta este tipo de agua? Y dije, sí, bebo agua de la manguera del jardín. Y recuerdo que de niños estábamos afuera todo el tiempo. No había videojuegos ni interiores. Salíamos en la mañana y volvíamos al oscurecer. En consecuencia, cualquier agua que bebiera en el día era de la manguera de un jardín del vecindario. Algunos dicen, sí, lo sé. Lo saben, pero si había sido un día caluroso de verano y caía el calor sobre esa manguera de plástico en el jardín todo el día y tú ibas a beber agua de ahí, ¡qué asco! Recogía el sabor a manguera, ¿verdad? Debemos saber que el agua toma el sabor de la tubería o de la manguera por la que fluye. También la interpretación de las lenguas toma el sabor de la vasija por la que fluyen. Si alguien da una charla en lenguas y la interpretación dice, yo tu Dios y tú la niña de mis ojos, no temas, te amo. Y alguien piensa, ese no puede ser Dios, el español de Dios no es tan malo. Dios te llevará al nivel más alto que puedas ir, pero es el Espíritu Santo infalible y los dones infalibles pasando a través de vasijas imperfectas. No pueden separarse y si alguien hace eso pensamos, vaya, voy a volver a hacerlo. No lo hagas, solo un intérprete. Y si Dios tiene más que decir, puede hablar a través de los que ya hablaron. Y luego sigue en los versos 28 y 31, nos da instrucciones sobre el ministerio profético en la iglesia. Y en los versos del 32 al 33 nos habla del ministerio de los profetas en la iglesia. Y hay un principio que aplica y que quiero mencionar. Vean el verso 32 del capítulo 14. Y el espíritu de los profetas está hablando de dar una charla en la congregación. El don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones. El don de la profecía está bajo control de los profetas. Otra traducción dice, ellos controlan sus propios dones. Si alguien fuera a dar una charla en lenguas ahora, estaría fuera de lugar, porque estoy enseñando y siento la unción del Espíritu Santo en esto. Tal vez tú no, pero yo me siento guiado por el Espíritu Santo ahora. El Espíritu Santo no se va a interrumpir a sí mismo. Algunas personas tal vez den una profecía o den una interpretación. Dicen, no pude evitarlo, Dios me lo pidió. No lo hizo. El don de la profecía es de los profetas. Dios no te pidió eso. Si lees el libro de Job, hay algunos amigos que están con Job. Él está sobre la pila de cenizas, tiene ampollas y sus amigos están hablando con él. La mayoría de las cosas que dijeron estaban mal. Te enteras al final del libro que Dios los reprende por algunas de las cosas que dijeron. Y había un hombre llamado Eliú
que recibió una palabra de Dios y dijo, sentí que iba a estallar, pero mantuvo la calma porque dijo, quiero honrar a los que son mayores que yo, y pensé que con la edad hablaría la sabiduría, pero sostuvo esa palabra. No tenía que haberlo dicho. Ustedes tampoco. Y les diré algo, han hecho cosas como interrumpir el servicio y culpan al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es culpado de muchas cosas. Y a veces sientes que tienes que decir algo y no hay ningún lugar en el servicio donde puedas, no lo digas. Tal vez haya un momento luego, no tienes que decirlo. Dios me lo pidió, no pude evitarlo, claro que sí. Pero no quisiste. Necesitamos ser disciplinados respecto a eso y necesitas entender, Dios usará el liderazgo de la iglesia. Y hay una bendición al honrar esto. Si no sienten que una charla sea adecuada o apropiada, escúchalos y aprende de eso. No hace daño ni estorba, pero verás, el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas diferentes y no se interrumpe a sí mismo. Vamos a leer esos versos de nuevo para llegar al cierre. Verso 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y ahora les pido que aprendamos y crezcamos juntos en esto, ¿sí? Vamos a comprometernos a navegar juntos y quiero animarlos a que en sus vidas devocionales lo ejerzan. Hay una gran bendición al hablar en lenguas, y si no has sido llenado y tienes sed y hambre y estás listo, puedes hacerlo. Compartimos muchas cosas la transmisión pasada que no voy a reiterar y tengo muchas cosas más que compartir, pero no tengo tiempo de hacerlo esta noche. Y algunos de los versos que la gente lanza como avalancha, vamos a estudiarlos la próxima vez. Pero vamos a tomar un momento, podrían bajar la cabeza y cerrar los ojos. Señor, te amamos esta noche. En muchas formas nos sentimos como niños. Intentamos aprender, Padre. Queremos crecer. Entendemos claramente que Pablo le escribió a los Corintios que ahora vemos de forma imperfecta. Solo tenemos un fragmento de la imagen. Pero Dios, te decimos que queremos más. Espíritu Santo, te queremos en los servicios de la iglesia. Te queremos en nuestras vidas personales. Señor, queremos acercarnos a ti. No queremos fanatismo, no queremos emociones desbordadas. Te queremos a ti. Y si afecta a nuestras emociones, que así sea. Señor, queremos la verdad. Queremos una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Queremos ver las señales y maravillas de las que leímos en el libro de Hechos. Señor, queremos que extiendas tu mano y que sanes y que el nombre de Jesús sea bendecido y glorificado. Que cuando las personas salgan de nuestros servicios, el nombre de Jesús esté en sus labios, los pensamientos de Jesús llenen sus corazones y mentes. Señor, queremos que nos uses cuando estamos en la tienda, cuando estamos en la gasolinería, cuando estamos en el campo de fútbol, cuando estamos en la oficina. Oramos para que los dones del Espíritu funcionen y operen. Danos palabras de conocimiento. Ayúdanos a alcanzar a la humanidad que está falleciendo. Nunca queremos ser tan egoístas y tan introvertidos que solo seamos un club de bendíceme, donde venimos a ondear nuestras banderas y gritar lo bendecidos que somos y nos olvidemos del mundo moribundo. Jesús, sabemos que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si vamos a recoger efectivamente esta cosecha, queremos todo lo que tienes para nosotros. Queremos todo lo que tienes. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Sabes, cuando se trata de la operación de los dones del Espíritu Santo en el contexto de la asamblea de la iglesia local, las cosas necesitan hacerse de forma decente y con orden. Obviamente siempre tenemos el factor humano involucrado. Es un Dios perfecto, un Espíritu Santo perfecto, pero vasijas humanas imperfectas por donde fluye. Y algunas personas, por esta imperfección, tienen mucho miedo de que algo salga mal y que esté en la carne. Y rechazan
todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Prohíben cualquier charla en lenguas, interpretación de lenguas. No tendremos nada de eso. Y puedes encontrar a iglesias, incluso denominaciones que en un tiempo, ¿sabes? Creían y predicaban y ejercían los dones del Espíritu Santo. Y ahora solo es una doctrina distante para ellos, ya no es una realidad palpable en su vida. Yo estoy a favor de que el Espíritu Santo se mueva, pero también que sea en orden. Y la única manera de hacerlo es si enseñamos estas cosas a los pastores y a los líderes que nos ven. Déjame animarte, no te conviene relegar ni prohibir al Espíritu Santo en tu trabajo y dejarlo en una esquina y decir, sí creo en esas cosas, pero no las practicamos porque tenemos miedo de que algo salga mal. ¿Sabes qué? En algún momento algo puede salir mal. Creo que un viejo dicho es más fácil controlar un incendio que incendiar sábanas mojadas. Porque como había dicho anteriormente, ellos están omitiendo todo. Estoy convencido de que el Espíritu Santo se mueve a través de vasijas imperfectas. Si algo genuino viene del Espíritu Santo, tendrá una atracción divina, incluso si las personas no pueden entender. Y podemos explicarlo de vez en vez. Hablo sobre el Espíritu Santo y sus dones para que los nuevos en la iglesia entiendan lo que está pasando con eso. Así que te animo a que nos acompañes la próxima semana. No hemos terminado con este tema. Espero verte pronto.